Hoy vamos a por la tercera etapa del Camino de Santiago. Hola Local Guiders, tercera etapa del Camino de Santiago. Comenzamos desde Cruz de Tejeda con una mega cuesta, pero también es verdad que probablemente sea de las últimas de la ruta. Buenas vistas, hoy nos tocó día ventoso y con calima, pero la mayoría va a ser en bajada. Al principio son 22 kilómetros, desnivel positivo muy poquito y con vistas a acabar en Galdas. Así que acompáñanos, que te enseñaremos los paisajes del día y al final de la ruta te haremos un resumen de la etapa y en general de la ruta completa. Este sería el punto más alto de la ruta de hoy, 1700 metros de altitud y llevamos menos de 200 metros de desnivel acumulado. También es verdad que ha sido en tan solo 2 kilómetros, por lo tanto es una buena subida. En principio ahora empezamos a bajar. No significa que no haya alguna subida más durante la ruta, que de hecho, según el track, todavía quedan unos 150, 200 metros más de desnivel que subir, pero ya la mayoría es para abajo. Una de las primeras bajadas es por Picón, así que te recomiendo que tenga tacos tu calzado sí o sí, porque he visto allá a un par de personas reparándose si tiene la suela más lisa, ¿vale? Así que importante, botas o playeras con tacos, por lo menos para esta bajada. Bueno, ahora estamos en un punto en el que justo detrás mía, como pueden ver, acabaría el Pinar y por delante ya nos vamos a meter en un par de montañas que no tienen árboles. Empecé a grabar por enseñarles esta vista que a mí me parece súper bonito. Se ve el sendero por el que vamos a ir ahora y bueno, yo creo que de aquí para allá va a haber unas cuantas montañas así como una pista muy bonita. El cordoncito es perfecto.
Llevamos un buen rato por carretera y me da mucha pena porque esa montaña de ahí es muy bonita y la verdad es que conozco un camino, pero bueno, obviamente ya no sería el camino de Santiago. Ahí abajo, ahora voy a avanzar unos metros, se empieza a ver Galdar. Es verdad que hoy con el tiempo que hace y las nubes que hace no se ve muy bien. Vamos a ver si todavía queda un poquito más de camino de tierra o sendero. Bueno, pues ya estamos entrando en la ciudad de Galdar y han sido unas 6 horitas. La verdad que se nos ha pasado bastante rápido esta última etapa, y lo único así a destacar es que como la mayor parte del camino es descenso, pues tenemos las rodillas bastante hechas pisco, pero bueno, nada que no se recupere ahora con una buena comida en el centro de Galdar. Yo diría que esta etapa, el principio es bastante bonito. Empezamos entre pinares, pasamos a Piconera o Grava, después unas vistas bastante bonitas hasta Galdar, pero sí es verdad que hay bastante carretera secundaria, eso sí, pero nos vamos a pegar yo creo que unos 5 o 6 kilómetros por carretera al final, ¿vale? El final no es lo más bonito de todo. Ya sabes que te vamos a dar toda la información en un post que tendrás aquí linkado en la descripción en localguidegrancanaria.com. Y vamos a hacer un cuarto vídeo resumiendo nuestras impresiones de la ruta completa del Camino de Santiago de Gran Canaria. Suscríbete porque el vídeo saldrá la semana que viene y los tendrás todos en una misma lista de reproducción. Suscríbete también al canal de YouTube, dale a like y comparte si te ha gustado. Hasta la próxima, Local Guider. Shadow.